Bendiciones, hermanos. Nos encontramos aquí en familia almorzando en lo que es la azúcar del apóstol Necher y su familia. Y yo tengo una pregunta para ti, apóstol, y es la siguiente. ¿Es Dios místico? Y si es Dios místico, ¿cuál es la diferencia entre misticismo y místico? Bueno, yo primero aclararía que decir Dios místico no sería muy correcto porque Dios no es místico. Dios, es uno, pero hay muchas cosas en Él que son tan infinitas que para nosotros son muchos misterios. Porque la palabra místico tiene que ver con lo que revela los misterios. Entonces, en ese sentido, sí, Dios es místico, en el sentido de que Él tiene misterios de Él mismo, de su infinitud para revelar. Pero ¿qué pasa? El misticismo ya sería un lineamiento religioso, es decir, un lineamiento del hombre que por las cosas misteriosas del mundo espiritual no le importa si es Dios quien lo revela o no, sino que se obsesiona por conseguir esas cosas. Entonces, el misticismo es algo que seguramente alimenta a casi todas las religiones. El budismo tiene misticismo, el hinduismo tiene misticismo, como el cristianismo tiene misticismo. Una cosa es el misticismo, porque justamente es un lineamiento que el hombre mismo provoca, como que y otra cosa es el misterio o lo místico. Lo místico existe porque hay mundos que nosotros no conocemos y que Dios solamente puede revelar. Son las cosas que dice Deuteronomio 29:29. Para explicarlo mejor es como que esto es el vaso. Una cosa es el vaso y otra cosa sería el vasismo. Una cosa es el pan y otra cosa es el panismo. O sea, el pan es el objeto en sí y tiene derecho de existencia, pero el panismo sería alguien que adora el pan o que es obsesionado por adorar el pan y no por considerar al pan en su esencia misma. Eso sería la diferencia. ¿Es Dios ritualista? ¿Qué es un rito y ritualismo? ¿Son diferentes conceptos? Ah, claro que sí. El rito es una acción que es necesario realizar desde un sacerdocio para justamente manejar los símbolos. Porque, a ver, los misterios que no podemos alcanzar con nuestro razonamiento, nuestra razón no las lograría por sus cuentas propias alcanzar, siempre van a venir a nosotros más que nada por símbolos. ¿Qué son los símbolos? Sería primero antes de hablar de rito y de ritualismo. Los símbolos son elementos naturales, ya sean dibujos, objetos, a veces hasta, entre comillas, personas, que representan una idea general de esas ideas que hablo, que son misterios de Dios y de los mundos que están sobre nosotros. Entonces, un símbolo permite entender mejor esa idea. En el caso nuestro, un símbolo fuerte es el pan y el vino. Entonces, el pan y el vino son símbolos de ideas que son muy abstractas y que están sobre las cosas materiales, como sería la vida, la redención, etc. Pensemos en la mesa de la Cena del Señor, por ejemplo. Entonces, la mesa de la Cena del Señor, en pan sin levadura y vino, eso es un símbolo. Pero que para que se pueda entender el mensaje hace falta un sacerdocio, el ejercicio de ciertos seres humanos que tomen ese símbolo, lo expliquen y lo apliquen. ¿Sí? Ese es el rito. El rito es la acción sacerdotal de explicar y aplicar un símbolo. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es el ritualismo? Y la obsesión religiosa de adorar al rito y no interpretar por qué se hace, ¿no? Un ejemplo clásico, la Iglesia Católica es totalmente ritualista. Hacen ritos que la gente no sabe por qué los hace, por costumbre, por tradición, porque siempre se hizo así, y no les importa preguntar por qué. Entonces ahí hay ritualismo, eso es lo malo. Todo lo que termina en ismo tiene que ver con caminos que fabrica el hombre. Y todo camino que fabrica el hombre es religión. Y todo lo que tenga que ver con religión ya es antidios. Dios a sus misterios lo explica por símbolos. Para que los símbolos sean entendidos hace falta un rito. Entonces cuando el rito explica y aplica el símbolo, ya tenemos un culto. Y el culto cultiva nuestro espíritu para que nuestra alma entonces esté más abierta a las cosas infinitas que a las cosas materiales. Ya que hablamos de culto, pregunto, ¿qué es un culto? Un culto, qué buena pregunta. Un culto es un evento en donde un sacerdote, por medio de un altar, invoca el nombre de una divinidad
a través de un sacrificio, de un holocausto. Eso es lo que hace que la divinidad se acerque por el camino de una alianza. Entonces hay distintos tipos de culto porque el hombre, cuando inventó la religión, creó cultos para invocar a cualquiera que se quiera llamar Dios. Hay distintas divinidades. Recuerden que el hombre, cuando está en religión, crea a Dios a su imagen y a su semejanza. Pero hay un culto que es el que habla Romanos 12.1, que es el culto racional, en donde yo, que tengo el sacerdocio que me he heredado por nuestro sumo sacerdote Jesucristo, invoco al verdadero Dios, aquel que es nuestro eterno Abba, ¿no? Yahvé, su nombre es Yahvé. Y lo invoco a través de un sacrificio, el sacrificio o holocausto, que es la sangre misma del Cordero en el Calvario, que es lo que yo he creído que me hace a mí salvo y que no existe nada más para ser salvo, porque no somos salvos por obra, ni por ritos, ni nada de eso. Entonces yo lo invoco en mi oración, por ejemplo, en mi lectura de la palabra, en mi estudio, o en la práctica de lo que Él ha dicho que tengo que practicar, ya sea el bautismo, la cena del Señor, las fiestas, ¿sí? Entonces allí el culto aparece. Yo, ejerciendo mi sacerdocio, invoco un nombre a través de un holocausto, que es la sangre del Cordero. La presencia de Él hace que yo entonces haga los ritos. Por ejemplo, ahora estamos en las cabañas, hacemos el rito donde Cristo, en su sumo sacerdocio, me manifiesta eso. Así que el culto tiene que ver algo que termina haciendo que mi espíritu se levante, se edifique y los demás también. Entonces está para ordenar todo, está el culto, que es lo que termina, es el producto final de un rito que maneja un símbolo, entonces hace que se manifieste un hombre unido a una divinidad. En el caso de nosotros, mi humanidad unido al único y verdadero Dios, que es Yahvé, el Todopoderoso, el Uno. Gracias, apóstol. De nada.